¿Ustedes están seguros que tendrán el dinero necesario para retirarse en 10 años? ¿Y ya tienen organizado su plan de jubilación? Con la situación actual en Colombia, toda la gente mayor o menor alrededor mío ha empezado a revisar cuál es su situación de pensión. Y la cosa no pinta nada bien. Estoy seguro que los más jóvenes igual lo están pensando y cada vez ven más lejana esa posibilidad de depender de un sistema pensional que les dé tranquilidad. No solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Y ni hablar de España. El modelo de pensiones a nivel global se ha vuelto completamente insostenible. Además, las nuevas generaciones no están pensando en trabajar por años, están pensando en crear un sistema de ingresos normalito, de libertad financiera para poder disfrutar su vida fuera de un espacio de trabajo de 9 a 5. ¿Quién sabe cómo lo harán? No tengo ni idea. Así estamos todos, queriendo crear una empresa o viajar, o de pronto trepar una montaña, ir de surfing o jugar golf. Todo menos que tener que marcar tarjeta por 20 o 30 años más. Afortunadamente estamos a tiempo de planear un retiro rápido y aprovechar que hoy en día tenemos activos que podrían no solo darnos tranquilidad, sino muchísima riqueza. Pero pilas, uno no va a ser millonario en días o meses, hay que trabajar duro y planear bien. El 70% de los millonarios que existen hoy día lo han hecho con sus propias manos, con trabajo dedicado. Quiero contarles la estrategia que estoy planeando para mí y seguro les puede funcionar a ustedes. Antes que nada, quiero recordarles que esto no es asesoría financiera de ningún tipo. Yo solo quiero analizar con ustedes esa estrategia, pero antes les quiero contar cómo funcionan las pensiones. En la mayoría de países latinos hay un sistema pensional público que le paga la pensión a los mayores a partir de un sistema pensional que se alimenta de aportes de nuevos empleados, quienes esperan en un futuro pensionarse de la misma manera. En algunos casos, este sistema tiene un subsidio del gobierno para mantenerse a flote, pero en la actualidad tienen déficits inmensos porque cada vez hay menos trabajadores nuevos, como se ve en la siguiente gráfica. Antes las familias tenían 3 o 4 hijos, hoy en día las familias jóvenes tienen 1 o si acaso un gato. Y no hablo precisamente de los memes de Solana que están súper de moda. Y hay otros que ni familia quieren tener. El mundo ha cambiado demasiado y seguirá cambiando. Colombia es de cierta manera diferente porque hay un sistema privado y uno público. El privado tiende a morir con la nueva reforma pensional que busca trasladar a más del 80% de los empleados al sistema público. Y realmente no me hagan hablar más de esto. Pero por su parte, Estados Unidos tiene su propio sistema general que es el conocido 401k, que cada empleado va creando con el apoyo de su propia empresa. Pero ¿qué puede pasar si todo esto se va a la mismísima miércoles? Nos quedamos en la calle si no pensamos en el futuro. De aquí viene mi idea de construir un ahorro que me permita retirar en menos de 10 años, incluso antes si yo puedo. Espero que esto les sirva a ustedes. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Gareth Bale, el jugador que jugaba en el Real Madrid hace unos años? Tenía más afán de acabar su carrera con plata para poder jugar golf que de ser el mejor jugador de fútbol, y para eso necesitaba tener su billetera llena de plata. Así nos toca a todos, ¿o no? Y eso que no somos los máximos goleadores. Muchos no sabrán de este galés, pero vengan y les resumo su historia. Llegó al equipo merengue, el equipo de los 15 Champions en el 2013, y su historia con 106 goles en 258 partidos. Era buenísimo, incluso metió un gol de chilena en la final del 2018 ante el Liverpool. El tipo era muy bueno, pero su pasión por el golf lo llevó a tener controversias luego de aparecer con una pancarta que decía Gales, Golf y Madrid. En ese orden. Solo jugó 10 años y ahora vive feliz de su retiro. Pero vengan, ¿cómo lo hizo? Pues fue juicioso y antes de retirarse en el 2021 se asoció con una plataforma de criptomonedas para lanzar su propia colección de NFTs. Esa fue la forma de planear su futuro. Pocos deportistas lo hacen y luego uno oye muchas historias terribles de pobreza, como la del gran campeón colombiano de boxeo Kid Pambelé. Acá está mi idea que quiero compartir con ustedes para mi retiro y ojalá puedan regalarme comentarios para que entre todos podamos crear algo bien bacano, que les funcione a todos. Esto es para todos. Miren, en Colombia por ley destino más o menos el 4% de mi salario a la pensión, que en mi caso va a un fondo privado, pero existe un fondo público adicional. Cuando me pensione, si tengo una cantidad de semanas cotizadas, podría aspirar a recibir entre el 70 y el 80% de mi salario, hasta que me muera. Pero para poder retirarse anticipadamente podría aportar a un fondo de pensiones voluntarias con una rentabilidad que puede rondar o oscilar entre
un 8% o un 9% a largo plazo en pesos, más o menos. Es una rentabilidad decente, pero no sé. Además cobran entre 1 y 2% anual sobre el valor ahorrado. Y como yo quisiera tener mucho más ahorrado a largo plazo, y seguro ustedes también lo querrán, podemos pensar en un ahorro desde ya comprando solo Bitcoin. Podría haber 1000 alternativas más, pero vamos a pensar en este caso solo en Bitcoin. Mi decisión de escoger Bitcoin como activo de inversión viene de este historial de los crecimientos de los últimos 14 años. Acá les muestro el crecimiento de Bitcoin, oro y el S&P. Decidido en invertir en cripto, en especial Bitcoin, primero hay que tener una cuenta en un exchange para poder comprar. Yo uso personalmente Bitget, que es el exchange que me viene apoyando desde hace más de 5 meses en el canal y con el que me va súper bien. Tiene dos ventajas. Si abren la cuenta con el código de referidos que les dejo en la descripción del video, pueden recibir una devolución del 20% de comisiones. Y la segunda ventaja que he encontrado con ellos es que tienen gente latina trabajando ahí, conectada por Telegram en todo momento, con la que uno puede resolver cualquier tipo de problemas. A mí personalmente me han ayudado muchísimo. También hay que comprarse una billetera fría como Tangem o OneKey. Acá tengo una. Miren, esta es una de esas. Les dejo links de referidos acá e incluso pueden ver los videos tutoriales que tengo en el canal. Ahora hay que planear cuánto queremos tener en 10 años. Cada uno puede tener una cifra diferente en la cabeza, pero por facilidad pueda tener para esa época al menos 1.5 millones de dólares equivalentes de Bitcoin. Eso serían más o menos unos 6.000 millones de pesos invertidos y ahorrados. Ojalá lo logre, la meta es gigantesca. ¿De dónde saqué este número? Vean y les cuento. Vean, les muestro. Encontré esa calculadora que me lleva a analizar. En esa calculadora me encontré una opción donde pongo mi edad, 49 años. De aquí a 10 años, que es la expectativa, serán 59. Pongo 25 años más de expectativa de vida, que me dejaría en 84. Si tengo actualmente, por poner cualquier cifra, 60.000 dólares de ingresos, esos son más o menos unos 240 millones de pesos, en Colombia, pues es el dato que tengo, uno tendría más o menos unos 60.000 dólares. Listo. Esto es para hacer un ejercicio, no es que yo tenga toda esa plata. Your current increase es más o menos ese incremento que pudiera tener uno al año. En Colombia a uno le suben el salario 5% o lo equivalente a la tasa de inflación. Acá puse 5% abajo, 5% arriba, es el mismo valor. ¿Cuánto pudiera tener uno en una inversión normal? Sería más o menos el 6% si voy ahorrando en un CDT o en... Esto podría ser 6 o 7%. Podemos poner el 6% por el ejercicio. De aquí a allá he terminado de pagar muchísimos gastos. Ya no tengo que pagar la educación de mis hijos. Ya no tengo que tener una cantidad de gastos. El 70% lo pongo acá. Obviamente ahí me costarán las medicinas, pero bueno. Calculo y me da el valor de 1.5 millones de dólares. Yo hice otro ejercicio similar. Ese ejercicio similar lo tengo aquí, donde tengo el mismo ejercicio o muy similar. Hago el ejercicio del 25X. 25X significa que tengo que planear 25 años en adelante para una expectativa de vida después del retiro. Tengo un ingreso aproximado de 20 millones de pesos. 240 anuales me da un retiro de 6.000 millones de pesos que debería tener de aquí a mi retiro. Puede ser en 10, 15, 20 años, pero en ese momento debería tener 6.000 millones de pesos para pensar en 25 años después sin tener ingresos adicionales. Con eso pudiera vivir. Esto, si lo transformo hoy en día de pesos a dólares, teniendo un dólar aproximado de 4.000 pesos, me da el 1,5 millones. Todo esto surge de una regla del 25X que me obliga a ahorrar o pensionarme pensando en 25 años de vida después del retiro. ¿En cuánto puede estar Bitcoin en ese momento? ¿Cuál sería el precio? Michael Saylor estima que puede valer el Bitcoin 8 millones de dólares por cada Bitcoin de aquí al 2034. Otro analista que he estado siguiendo, que se llama Michael Moss, estima que puede valer 34 millones de dólares. Me parece exagerado y para facilitar el ejercicio voy a irme lo más conservador posible. Si sube a 34 millones me iría súper bien con mi plan. Miren, yo acá hice mis propias estimaciones. Tengo que del 2010 al 2024 subió de la manera en la que se ve en el cuadro y de aquí en adelante
hice una proyección de cómo ha ido variando el precio en los diferentes años. Si se dan cuenta, va bajando el porcentaje de incremento de 1800 a 365, después a 96, más o menos, se bajó más o menos, dividido 5, dividido 4. No quise bajarme tanto porque creo que en este próximo bull run puede subir mucho más. Y estos $129,000 que vemos acá reflejados puede ser muchísimo más. Pero obviamente va a haber momentos de alza y de baja. Estos son niveles de subidas y de bajadas. Acá solamente tengo un momento de subida, entonces acá va relacionado. En el 2026 de pronto va a haber bajado el Bitcoin, pero antes de eso hubiéramos llegado de pronto a los 200 o $150,000 durante el 2025. En ese ejercicio, el Bitcoin podría llegar a los $2 millones según las cuentas que hice, y acá se ve la gráfica. Incluso parece similar a la herramienta del arcoíris de Blockchain Center, donde estiman un precio máximo de Bitcoin de $2.570,000 para el 2028. Si arrancamos con una proyección estimada de $3 millones, pensando que no va a subir mucho más después de ese 2028, aunque faltan 6 años más, pensando para Bitcoin al 2034 significa que necesitaría planear comprar al menos la mitad de un Bitcoin en un periodo de 120 meses. Lo ideal es lograr comprar la mayor cantidad de Bitcoin lo antes posible, porque si hoy vale $58,000 o $63,000 cada uno, no me imagino de aquí a un año. Claro que vendrán bull runs y bear runs de aquí, o bear markets más bien, qué pena, de aquí a allá. A precios de hoy sería comprar aproximadamente 0,0042 bitcoins mensuales. Con bitcoins a 59,000 sería invertir un poco menos de $250 mensuales, o lo equivalente a $62.50 semanales. Según esta calculadora de Bitcoin, invertiría $30,250 y con la proyección de esta misma página tendría alrededor de $250,000. Aunque creo que esa proyección es muy bajita o de pronto errónea, pero ¿cómo no la traigo acá para comparar diferentes escenarios? Miren, incluso en esa página se ve el movimiento de Bitcoin en bull runs anteriores y bear markets anteriores. Otra vez me equivoqué. Se ve el movimiento como va marcando. Entonces, en ese momento estamos acá parqueados en la línea anaranjada, donde vemos que estamos alrededor de los $59,000, por debajito de los 60, después de la corrección que ha habido, pero tiende a ser una alza o una subida como esta verde, que es la del 2016-2020, o incluso la rosadita, que es la del 2020-2024. Se espera que de aquí a 400 días después del halving estemos más o menos en un high. Aquí estaríamos, pero si ustedes se dan cuenta, en otro momento, en otro bull run, en el del año pasado, llegamos más o menos estaríamos en el 28 de septiembre con el all time high. Entre esas dos fechas estaríamos viendo el all time high de Bitcoin para el momento del 2025. Al final lo que hay que hacer es buscar ahorrar al menos medio Bitcoin, siendo conservadores, y entre más pronto mejor. De pronto, pensando en este movimiento esperado del precio, uno podría comprar más en las bajadas o bear markets que en las subidas. Hay otra estrategia apalancada que les quiero presentar más adelante. Me parece interesante para un nuevo video. Estén muy atentos ahí. Así sabemos cómo planear nuestro retiro con Bitcoin, pero hay más alternativas que también podríamos tener en cuenta para aumentar esa bolsa, pensando en el futuro, y sobre todo para dejarle a nuestros hijos un futuro asegurado, o por lo menos con un tesoro interesante. ¿Ustedes han estudiado el potencial de Solana? No lo creo. Yo lo hice. Me enfoqué a aprender durante 200 horas para entender lo que más pudiera de este ecosistema de memes, que al final es mucho más que eso, y tratar de contarles de la mejor manera lo que aprendí. Es un blockchain que se ha caracterizado por una velocidad impresionante y una escalabilidad máxima, que permite tener más de 65,000 transacciones por segundo. Revisen conmigo en este video todos los pros y contras de un protocolo que crece en dirección a situarse en el segundo lugar del escalafón de CoinMarketCap, sobre todo con la caída que ha tenido últimamente Ethereum. Nos vemos en la próxima. Espero que esta información haya sido útil para ustedes y no olviden darle like al video y suscribirse al canal.